Bienvenidos a este seminario Fluke titulado Técnicas e instrumentación para la detección y cuantificación económica de fugas de aire comprimido. Pero antes de nada, me gustaría presentarme. Mi nombre es Roberto Pollato y soy el responsable de soporte técnico de Fluke para Italia, España y Portugal. Llevo ya más de 27 años intentando aprender un poco cada día más sobre mantenimiento, sistemas eléctricos de potencia e instrumentación. También les dejo mi correo electrónico por si en el futuro tienen alguna duda sobre instrumentos Fluke. Bueno, el tema de la eficiencia energética es un tema que ya he tratado en otras ocasiones, ¿no? Algunas veces pues he hablado sobre la eficiencia energética desde el punto de vista del sistema eléctrico, otras veces desde el punto de vista mecánico o también la eficiencia de los edificios, ¿no? Pero hoy vamos a prestar atención a otro tipo de sistemas, los sistemas de aire comprimido. El aire comprimido se usa en muchas aplicaciones. Por ejemplo, en las empresas de procesos, el aire comprimido se usa para controlar las válvulas de regulación y control. En las fábricas de automóviles y en muchas otras fábricas, muchos robots utilizan aire comprimido como fuente de energía para el movimiento, ¿no? Las áreas de embalaje y paletización también usan robots para mover los productos. Y sin duda, pues habremos visto el uso de herramientas manuales neumáticas, pues en los talleres de reparación de automóviles, ¿no? Como destornilladores o pistolas de pintura, ¿no? Obviamente, todos estos sistemas que usan aire comprimido necesitan una fuente que genere este aire. Y esta fuente va a ser el compresor. También estos sistemas van a necesitar pues, sistemas de distribución complicados, con tuberías largas, filtros, válvulas, conectores, etcétera. Esto significa que este aire que tenemos que generar en los compresores se puede perder a través de pues, diferentes fugas o pérdidas en el sistema, pues con las siguientes pérdidas económicas asociadas. Esta situación también puede provocar un mal funcionamiento de los equipos y que tengamos paradas no programadas. Además, una fuga de aire puede provocar una caída de presión en el punto de uso y esto pues puede hacer que el compresor, pues hagamos que el compresor pues trabaje a una presión mayor, ¿no? Para compensar esa caída, ¿no? Y eso al final pues va a implicar pues mayores pérdidas en el resto de la instalación y en consecuencia también un empeoramiento de la eficiencia del sistema y un aumento en la factura de la electricidad. Aquí en esta diapositiva pues podemos ver un ejemplo de una instalación de producción pues bastante típica que utiliza muchos elementos neumáticos, ¿no? Si una empresa no tiene establecido un programa de mantenimiento regular para su sistema de aire comprimido, seguramente se puedan descubrir problemas obvios y ineficiencias cuando se realice pues una simple inspección visual, ¿no? de los elementos, ¿no? Podemos imaginar lo que se puede descubrir pues probando todo el sistema, ¿no? No solamente pues la zona de los compresores, ¿no? Vamos a descubrir pues muchas fugas de aire, ¿no? Por ejemplo, válvulas sin sistemas selladores para las tuberías, problemas con filtros, reguladores de presión con problemas, conexiones defectuosas, es decir, realmente podemos encontrar muchos problemas. Pero antes, digamos, de tomar cualquier acción de mejora, es necesario llevar a cabo un análisis de la situación actual de cada empresa. Obviamente, cada empresa es diferente, pero lo que podemos hacer es presentar unos datos estadísticos generales. De esta forma, lo que se puede conocer es que en las fábricas con dispositivos neumáticos el aire comprimido puede representar hasta el 10% de la factura total de la energía. También un dato muy importante es que solo en torno al 5% de la energía total consumida por los compresores se convierte realmente en trabajo útil con ese aire comprimido. El 95% se transforma en otras formas de energía, calor, ruido, etcétera. Entre el 20 y el 30% de la potencia de un compresor a menudo se pierde debido a las fugas de aire. Por lo tanto, este es un dato muy importante. Las facturas de la electricidad se pueden reducir entre un 20 y un 40% detectando
y sellando estas fugas de aire comprimido. Con estos datos en la mano, pues parece muy interesante llevar a cabo un análisis más profundo de las fugas de aire comprimido en una instalación con compresores, sobre todo de alta potencia. Pues si estamos hablando de un compresor pequeñito, pues seguramente no, los ahorros van a ser menores, pero si estamos hablando de una empresa que tenga pues compresores de 200 kilovatios o más, pues seguramente esas instalaciones van a ser propensas para que podamos tener ahorros sustanciales. Y dado que las pérdidas de aire a presión pues pueden representar entre el 20 y el 30% de la potencia de un compresor, podemos ver algunos datos adicionales sobre las fugas, ¿no? Como ya hemos indicado, a veces para compensar una pérdida de aire local, lo que se hace es aumentar la presión del compresor, pero esto generalmente va a conducir a un aumento de las pérdidas y también el compresor pues va a trabajar de forma más estresado y va a consumir más energía. Se puede calcular el coste económico de las pérdidas, ¿no? Es decir, se pueden hacer cálculos matemáticos y, por ejemplo, pues una pérdida de 3 milímetros en una sola línea de aire comprimido pues puede implicar un coste de más de 1.500 euros al año. Y si consideramos pues la situación global en Europa, donde hay más de 370.000 compresores de aire, pues el ahorro total de energía puede ser enorme, ¿no? Y además también deberíamos considerar no solo la parte económica, sino también la parte de emisiones de CO2 que se pueden reducir. Por lo tanto, parece que es un tema importante, interesante, el tema de la revisión de los sistemas de aire a presión. Ya hemos comentado que los sistemas de aire comprimido pues implican un importante consumo de energía dentro de las empresas y que las pérdidas económicas asociadas también son considerables. Entonces, ahora podríamos pensar en cómo detectar esas pérdidas, ¿no? Pero para no reinventar la rueda, podemos ver este gráfico de tecnologías de mantenimiento en el sector industrial, donde podemos ver diferentes tecnologías como escuchar el sonido, la termografía, análisis de vibraciones, análisis de aceites, ultrasonidos, etcétera, etcétera. Este es un gráfico interesante porque muestra, digamos, en la curva descendente, muestra al final de ella el punto donde se produce el fallo. Y de alguna forma tenemos que buscar tecnologías que nos permitan prever ese fallo con anticipación. Conforme subimos por esa curva, utilizando diferentes tecnologías, vamos a poder prever ese fallo con anticipación. Y eso es importante porque cuanto antes podamos detectar un problema, menor será el coste de la reparación y como vemos también en la gráfica roja, el coste de reparación se va a incrementar conforme más dejemos pasar el tiempo. Pero es que también, digamos, las pérdidas de energía van aumentando de forma considerable también conforme digamos, conforme dejamos que ese sistema se vaya, digamos, estropeando. Por lo tanto, detectar los problemas con anticipación es importante, ¿no? Este es un gráfico típico, digamos, de tecnologías para la industria. Obviamente, cuando hablamos de aplicaciones de aire comprimido, pues algunas de estas tecnologías pues no son aplicables, ¿no? Como por ejemplo, pues el análisis de aceites, ¿no? Pero quizá otras tecnologías nos pudieran ayudar, ¿no? Pues vamos a intentar analizarlas. Por ejemplo, podríamos pensar en utilizar una cámara termográfica, algo especial, como la TI 450 SF6, que está diseñada para detectar fugas de hexafluoruro de azufre en subestaciones eléctricas. Esta cámara tiene, digamos, es una cámara termográfica, pero tiene un firmware especial, tiene un programa especial y lo que permite es restar imágenes. Digamos que obtiene una imagen y es capaz de restarla de la siguiente. De esa forma, lo que permite ver es solamente lo que se mueve. Y en este caso, por ejemplo, permite ver las pérdidas de hexafluoruro de azufre, que es un gas que se utiliza en las subestaciones. El tema es que se puede utilizar precisamente una cámara termográfica porque este gas absorbe o emite radiación en el espectro infrarrojo que detecta la cámara. Pero cuando hablamos del aire comprimido, pues normalmente esto no va a suceder, ¿no? Afortunadamente para la termografía, el aire es transparente para la radiación infrarroja, por lo que
podemos analizar motores, paneles eléctricos desde un punto de vista infrarrojo, ¿no? Y el aire que existe entre medias, entre la cámara y el cuadro eléctrico, pues no nos bloquea la imagen, ¿no? Sin embargo, para detectar fugas de aire a presión, pues no es demasiado útil, ¿no? Podría pensarse quizá que al salirse el gas este se expande y puede variar un poquito su temperatura, pero va a ser complicado, ¿no? Usar una cámara termográfica en este sentido. Podríamos pensar también en usar un sensor de vibraciones para medir la vibración que produce una fuga de aire en las tuberías, ¿no? Y algunos dispositivos como el Fluke 805 FC tienen la capacidad, por ejemplo, el 805 tiene la capacidad de conectar auriculares para convertir las vibraciones mecánicas de la máquina, por ejemplo, en sonidos audibles. Claro, pero este sistema, que es muy fácil de usar en una máquina, pues parece un poco difícil de aplicarse en un sistema de aire comprimido, ¿no? Sí, quizá podríamos notar las vibraciones de alguna tubería, pero tendríamos que ir, digamos, aplicándolo punto a punto, ¿no? Y eso parece complicado. Por otro lado, estamos muy acostumbrados a escuchar los sonidos de máquinas que vibran ruidosamente y, por ejemplo, en casa podemos escuchar el silbido de una olla a presión cuando sale el vapor o cuando sale aire de un neumático, ¿no? Por lo tanto, dado que una fuga de aire es una situación similar a estos últimos casos, parece que el uso del sonido puede ser una buena tecnología para detectar fugas de aire comprimido. Pero en este caso, utilizaremos instrumentos que pueden escuchar más allá de nuestro límite auditivo. Es decir, utilizaremos instrumentos que pueden escuchar lo que llamamos ultrasonidos. Pero antes de ver los instrumentos que utilizaremos para detectar las fugas, es interesante saber más sobre la física del sonido, ¿no? Las vibraciones en el aire que percibimos como sonido son en realidad cambios locales en la densidad y la presión del aire. Esto significa que cuando se escucha el sonido, el oído realmente lo que está detectando son los cambios en la presión del aire a través del tímpano, que actúa como un sensor de presión. Entonces, cuando se escucha el sonido, estamos detectando esa compresión periódica y el cambio de la densidad de las moléculas de aire. Estas compresiones periódicas pueden considerarse variaciones de una onda sinusoidal asociada a la presión, que como cualquier otra onda, como sabemos por la red eléctrica y otras aplicaciones, pues va a estar caracterizada por una frecuencia y una amplitud. La frecuencia de las vibraciones en el caso de las oscilaciones en la presión del sonido la vamos a medir en hercios, ¿no? Podríamos medir la velocidad de los motores en RPM, ¿no? Revoluciones por minuto, también en hercios, ¿no? Pero el sonido sabemos que lo medimos en hercios, ¿no? Los instrumentos de medida, como por ejemplo la cámara acústica que veremos más adelante, y Fluke i900, son capaces de analizar esa intensidad del sonido en función de las diferentes frecuencias que componen dicho sonido. Es decir, van a mostrar, por ejemplo, el espectro de sonido y van a permitir pues, trabajar con esas frecuencias, por ejemplo, filtrando determinadas frecuencias para analizar mejor las frecuencias que nos interesan, ¿no? Las vibraciones del aire las podemos clasificar en función de su frecuencia. Así, por ejemplo, podemos hablar de infrasonidos o sonidos con una frecuencia entre 0 y 20 hercios. Estos sonidos son sonidos que la mayoría de las personas no somos capaces de escuchar, ¿no? El rango de frecuencias que podemos escuchar estadísticamente, ¿no? Cada persona puede ser diferente, ¿no? Está comprendido entre 20 hercios y 20 kilohercios. Hablamos ya del sonido, como digo, que normalmente podemos escuchar. Y por encima de los 20 kilohercios hablaríamos de los ultrasonidos, que al igual que pasaba con los infrasonidos, la mayoría de las personas pues, no somos capaces de escuchar. En la imagen de la derecha podemos ver precisamente el espectro de frecuencias que puede escuchar, por decir de alguna forma, la cámara acústica i900 y en este caso pues su rango de frecuencias va a ir desde los 2 kHz hasta los 52 kHz. Por lo tanto, cuando hablemos de instrumentos de
de detección de fugas, pues vamos a trabajar con estas especificaciones de frecuencias, por eso las estoy mencionando. Esto en cuanto a la frecuencia. Pero, como he dicho, las fuentes de sonido tienen también diferentes niveles de amplitud. Es decir, podemos hablar de la potencia sonora, la presión sonora o la intensidad sonora. Estos son conceptos que a veces se mezclan, ¿no? La potencia está asociada a la fuente de sonido, es decir, es la energía por unidad de tiempo que genera esa fuente de sonido. Es decir, un altavoz cuando está trabajando consume energía eléctrica y la transforma en una energía de sonido, en vibraciones del aire, ¿no? Por lo tanto, tiene una potencia, y esa potencia, digamos, es propia de la fuente. No va a variar con la distancia, ¿de acuerdo? Sin embargo, podemos hablar de otros parámetros, ¿no? Que sí pueden depender, digamos, de la distancia. Pero ya digo, la potencia o la energía total por unidad de tiempo emitida por la fuente no depende de la distancia a la que nos encontremos nosotros de la fuente. La intensidad sonora sí que va a depender. Es la potencia por unidad de área normal a la fuente de sonido. Es decir, es la energía que, digamos, se transmite a través del aire por unidad de superficie. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos en la imagen, el circulito ese que aparece ahí, vemos que conforme nos alejamos, digamos que esa potencia total que emite la fuente se va a dividir por la superficie de ese globo, ¿no? de esa esfera. Con lo cual, pues la intensidad sí que va a disminuir, digamos, en función de la distancia. Al igual que la presión acústica. Si estamos muy cerca de la fuente, pues la presión que ejerce el aire, esas oscilaciones del aire en nuestro tímpano van a ser mucho más fuertes que si estamos a 1 kilómetro, ¿no? Entonces, la presión acústica sí que va a depender también de la distancia. Y esa presión acústica va precisamente a ser la causa de que podamos escuchar el sonido. Por lo tanto, intensidad y presión sonora sí dependen de la distancia a la que nos encontremos de la fuente de sonido. Y esto es importante porque los instrumentos tienen que escuchar, digamos, el sonido que genera las pérdidas de las fugas de aire. Por lo tanto, la distancia también va a ser importante. ¿De acuerdo? En nuestro caso, lo que realmente crea la percepción de un cierto nivel sonoro depende precisamente de esa energía o presión que dichas vibraciones transmiten al aire y del aire a nuestro oído, ¿no? Y, por ejemplo, en la parte inferior de la diapositiva podemos ver que la potencia se mide en vatios, la intensidad se va a medir en vatios por metro cuadrado y la presión se mide en pascales, ¿no? Que un pascal es un newton por metro cuadrado. Y, por ejemplo, para una fuente puntual de sonido, vemos cuál es la relación entre intensidad y potencia, que es simplemente dividir la potencia por la superficie de la esfera, 4πr², y vemos también que la intensidad es igual a la presión al cuadrado dividido por la densidad del aire multiplicado por la velocidad de transmisión del sonido. ¿Okay? Entonces existen matemáticas que convierten esas unidades, ¿no? El oído humano tiene un rango dinámico extremadamente amplio, ¿no? Esto significa que el oído humano puede escuchar niveles de intensidad muy bajos, pero también muy altos. Y la diferencia entre el nivel de presión de sonido más baja que podemos escuchar y el nivel que podría causarnos daños permanentes en nuestros oídos es de aproximadamente 1 millón de veces. Es decir, es un rango muy grande para este sensor que tenemos en el oído, ¿no? El tímpano y los elementos que lo componen. Entonces, para administrar este rango dinámico, normalmente utilizamos lo que llamamos una escala logarítmica. Potencia, intensidad y presión acústica utilizan funciones logarítmicas para su cálculo. Esto es interesante porque muchas veces hablamos de estos conceptos y no sabemos de dónde proceden, ¿no? Entonces es interesante darles un repaso. La unidad utilizada para el nivel de intensidad del sonido es el Bell. Un Bell representa el logaritmo de la relación entre dos señales y equivale a un aumento de 10 veces la potencia de la señal en comparación con la magnitud de referencia. Es decir, cuando hablamos de unidades en Bell, se calculan en base a un logaritmo, como vemos la fórmula, pero son, digamos, unidades que tienen en cuenta una referencia.
Por ejemplo, en la fórmula que vemos ahí, vemos que aparece 10 logaritmo en base 10 de la presión 1 dividido, o la potencia 1 dividido por la potencia 2. Entonces, lo que se está utilizando es una potencia 2 de referencia. Entonces, se compara. Son, digamos, unidades que siempre se están comparando con un valor que tomamos, una magnitud de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, un bel, si decimos que una señal tiene un bel, quiere decir que la señal que estamos considerando tiene una potencia 10 veces mayor que la de referencia. ¿De acuerdo? Pero un bel, digamos, es una unidad relativamente grande. Rara vez la utilizamos como unidad de medida, y en este sentido lo que utilizamos son los decibelios. Un decibelio es la décima parte de un bel. Es más conveniente para un uso práctico. Por tanto, un valor de 10 decibelios significa que la señal medida es 10 veces mayor que el valor de referencia. Para las unidades, para la potencia de referencia, que se utiliza en acústica, se utiliza ese valor de 10 a la menos 12 vatios. Ese es el valor de referencia que se utilizan para las medidas de potencia acústica. La unidad del bel pues lleva su nombre en honor al inventor, científico e ingeniero estadounidense Alexander Graham Bell, que es muy conocido también por el desarrollo del teléfono y demás. Bueno, cuando hablamos del nivel de presión acústica, también utilizamos unidades logarítmicas, es decir, decibelios. Pero en este caso, la fórmula cambia ligeramente, aunque nuevamente sigue siendo un valor logarítmico, que se expresa nuevamente en relación a un determinado valor de referencia. Para el sonido, el nivel de referencia de la presión es de 20 micropascales. De esta manera, los valores del nivel de presión sonora se expresan en relación a este valor de referencia. Como podemos ver, las mediciones de potencia, intensidad o presión sonoras son siempre, como he dicho, relativas. Echamos un vistazo al diagrama que vemos en la parte de la izquierda y para el caso, por ejemplo, en la parte inferior, la referencia de presión de sonido, hemos dicho que son 20 micropascales y si aplicamos la fórmula que vemos ahí, 20 por el logaritmo de la presión que estamos analizando dividido por la presión de referencia, pues veremos que 20 micropascales equivale a 0 decibelios, ¿de acuerdo? Y si nos vamos a la parte superior, digamos, de la escala de sonido para las personas, pues tomamos, por ejemplo, 20 pascales, la fórmula pues va a proporcionar, 20 pascales ya es una situación, digamos, que puede crear una sensación de daño, ¿no? de dolor, ¿de acuerdo? Entonces, si tomamos esa presión de 20 pascales, aplicamos la fórmula, que vemos en la parte superior, y eso nos da los 120 decibelios, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia entre la presión más baja y la presión más alta, que puede representar un riesgo de pérdida auditiva, es de aproximadamente, como hemos dicho, 1.000.000 de veces, alrededor de 120 decibelios. Entonces vemos cómo se usa la magnitud, digamos, tal cual, y la magnitud referenciada al valor inferior, y de esa forma pues pasamos de 20 micropascales a 20 pascales y pasamos de 0 decibelios a 120 decibelios, ¿no? Este nivel puede ser producido, por ejemplo, por el trueno de una tormenta cercana o al escuchar pues, un concierto de rock cerca de los altavoces, ¿no? Una conversación normal, digamos, tiene un nivel de presión sonora de aproximadamente 20 decibelios, ¿no? Al mismo tiempo, la exposición prolongada a altos niveles de presión acústica, como digamos 85 decibelios, durante un día de trabajo completo en un ambiente muy ruidoso, también puede causar daños permanentes. Ok, por tanto vemos que la introducción de la escala de nivel de presión acústica pues es conveniente, pero debemos tener en cuenta que nuestra propia percepción también tiene una naturaleza logarítmica, es decir, nuestro oído no es un sensor lineal, ¿no? Entonces todo esto se complica un poquito más. Por ejemplo, un aumento de 3 decibelios en el nivel de presión sonora, pues casi no lo notamos. Sin embargo, un cambio de 10 decibelios, el oído lo percibe como el doble de presión sonora.
Por lo tanto, no existe una relación lineal entre el nivel de intensidad del sonido en decibelios y la percepción que nosotros tenemos, ¿no? Simplemente es por poner un ejemplo de cómo funciona nuestro oído, ¿no? Como he dicho, el sonido es una forma de energía. Entonces, cuando el sonido se aleja de su fuente, podemos considerar el cambio en la intensidad del sonido en relación con la distancia, como si fuera una especie de globo, ¿no? Un globo en sí, digamos, representaría toda la energía de las ondas sonoras que se están emitiendo. La cantidad de material por metro cuadrado sería la intensidad del sonido. Y el grosor de la pared de del globo, sería, digamos, el nivel de presión acústica. Siempre tenemos la misma cantidad de material en el globo, es decir, la misma potencia, pero cuanto más grande es el globo, más delgadas se vuelven las paredes, ¿no? Entonces, algo parecido es lo que sucede con el sonido. La intensidad del sonido se reduce de manera similar en comparación con la distancia desde la fuente de sonido. Entonces, cuanto mayor sea la distancia desde una fuente de sonido, menor será el nivel de presión del sonido a esa distancia. Como hemos comentado, cuando consideramos una fuente de sonido, la intensidad del sonido está conectada al flujo de energía acústica y el nivel de presión del sonido describe la percepción, por ejemplo, en el oído humano, ¿no? La relación entre la intensidad del sonido en la fuente y la intensidad a cierta distancia se describe como una ley de la inversa del cuadrado, precisamente porque tiene en cuenta eso, la superficie de esa esfera que es proporcional, digamos, al radio, ¿no? Al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, el sonido, pues le sucede lo contrario, es decir, conforme aumenta la distancia, pues por ejemplo, si la distancia se duplica, ¿eh? Eh, por ejemplo, el nivel va a disminuir 4 veces, porque 2 al cuadrado son 4. Si la distancia se triplica, entonces el nivel del sonido va a disminuir 9 veces. 3 al cuadrado, 9, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Si traducimos esto en decibelios, cuando esto se expresa en decibelios, al duplicar la distancia, la intensidad del sonido va a disminuir en 6 decibelios. O de otro modo, a medida que nos acercamos a la fuente y la distancia se reduce a la mitad, la intensidad del sonido aumenta en 6 decibelios, como vemos en el gráfico. Pasamos a 1 metro, tendríamos, por ejemplo, 90 decibelios, a 2 metros 84 y a 4 metros 78 decibelios. Digamos que está en proporción a 6 decibelios, en función de si se duplica la distancia. Muy bien, pues ahora que ya conocemos algunos conceptos básicos sobre el sonido, ¿no? Sobre la escala de frecuencias, lo que significan los decibelios, lo que es el concepto de potencia, intensidad y presión sonora, pues ya que ya conocemos un poquito esos conceptos básicos sobre sonidos y ultrasonidos, pues podemos continuar viendo la instrumentación que los puede usar, ¿no? Y para mostrar las dos tecnologías principales para la detección de sonidos y ultrasonidos, podemos hacer una comparación entre los termómetros infrarrojos y las cámaras termográficas, ¿no? La mayoría de los diagnósticos de temperatura se podrían hacer con un termómetro de infrarrojos sencillo, ¿no? Sin embargo, el uso de las cámaras termográficas se está imponiendo en el mantenimiento, ¿no? Una cámara termográfica es mucho más rápida, más precisa y más potente porque proporciona muchos más datos en forma de una imagen. Y para las personas, la imagen se explica por sí misma. Es fácil de entender, ¿no? En la mayoría de los casos. Como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? La imagen permite proporcionar diagnósticos detallados, incluso sin conocer los valores exactos de temperatura, ¿no? Simplemente usando datos cualitativos de la imagen, ¿no? La imagen en sí misma proporciona el 80% de la información requerida para un diagnóstico. Al igual que con la temperatura, para el sonido también hay dos tecnologías. La más simple utiliza un solo sensor de sonido. El uso de estos sensores va a requerir, obviamente, experiencia y tiempo para escanear la instalación, lo mismo que sucedía con un termómetro de infrarrojos. Por otro lado, la tecnología avanzada utiliza un conjunto de sensores individuales que forman una matriz.
que trabajando todos juntos pueden proporcionar una imagen de la intensidad del sonido. Con la imagen de sonido, un usuario puede identificar inmediatamente el problema, lo mismo que sucede con una cámara termográfica. Entonces, las semejanzas son muchas, ¿no? entre detectores ultrasónicos de sensor único y termómetros infrarrojos y cámaras acústicas y cámaras termográficas. El uso de un detector de fugas ultrasónico implica escanear los sistemas para identificar dónde se producen posibles fugas. Esto puede tomar desde media hora hasta varias horas en función del tamaño de la instalación, ¿no? Y una vez que se han identificado las áreas con posibles fugas, se debe identificar la ubicación exacta de la fuga para corregirla. Esto nuevamente, con este tipo de tecnología, pues va a requerir mínimo pues, de 5 a 15 minutos por cada fuga, ¿no? Porque una cosa es escucharla a una cierta distancia y luego localizar el punto exacto donde se produce la fuga, ¿no? Es como el neumático de una rueda. Sabemos que está pinchada, pero luego localizarlo pues nos lleva más tiempo, ¿no? Como podemos ver, el uso de este tipo de detectores implica un trabajo lento y a veces difícil, ¿no? Y requiere pues cierta experiencia por parte del técnico para distinguir el sonido de la pérdida del ruido ambiental, que va a ser un problema típico en las instalaciones industriales, ¿no? En este caso, la forma de visualizar los ultrasonidos es a través de un gráfico de barras que aumenta, por ejemplo, o disminuye con la intensidad del ultrasonido. Del mismo modo, el técnico puede utilizar unos auriculares a través de los cuales el instrumento genera un sonido audible proporcional al valor del ultrasonido detectado, porque nuestro oído, como hemos dicho, no es capaz de detectar los ultrasonidos. Con una cámara acústica como la i900, el procedimiento cambia radicalmente. En primer lugar, funciona de una manera, como he dicho, muy similar a una cámara termográfica. Las áreas grandes se pueden escanear visualmente con la cámara acústica y con el tiempo necesario para escanear, por ejemplo, 10 veces más rápidamente que con las soluciones de micrófono único que trabajan punto a punto. Aquí vamos a ir mucho más deprisa porque estamos viendo una imagen de sonido de toda la planta, de toda la instalación. Una vez que se ha detectado la fuga, esta vendrá visualizada en la pantalla, lo mismo que si vemos un punto caliente en un panel eléctrico, en un cuadro eléctrico. La imagen o vídeo que podemos guardar estará compuesta por una imagen de sonido superpuesta a una imagen visual estándar, por lo que es una información directa que podemos incluir en el informe mismo e inmediatamente proporciona la información necesaria al técnico de mantenimiento acerca de dónde se encuentra la fuga, porque debemos recordar que muchas veces se hacen las inspecciones y la reparación no se hace en el mismo momento. Se tiene que hacer un informe y luego tiene que ir, digamos, el personal de mantenimiento y volver a localizar la fuga, por eso se dejan indicaciones, pero con esta cámara, como es visual, se puede guardar la imagen, tanto visual como de sonidos, y el técnico pues simplemente tiene que ver la imagen y ya sabe dónde está la fuga. Y luego, una vez resuelta la fuga, la reparación se puede verificar nuevamente con la cámara acústica de una forma rápida y sencilla, ¿no? Y ambos resultados se pueden registrar, esas imágenes o esos vídeos se pueden registrar en un sistema centralizado para el futuro, ¿no? Además, las cámaras acústicas proporcionan información de alto valor, como por ejemplo la distancia a la que nos encontramos de la fuga y su gravedad, y como incluyen un software disponible online, es posible también calcular el flujo, el caudal de la pérdida del aire a presión y el coste económico asociado a dicha pérdida. Por lo tanto, vemos que las cámaras acústicas no solo son una herramienta fundamental para el mantenimiento, sino también para la eficiencia energética y el ahorro económico. Ahora que hemos visto las dos tecnologías disponibles, podemos profundizar en el uso de cada una de estas tecnologías, ¿no? Primero, examinaremos el detector de fugas ultrasónico Amprobe ULD 420. Como vemos en la imagen, el detector ULD 420 dispone de un sensor tipo micrófono en la parte superior, en la punta, con un rango de frecuencias que va desde 20 kHz a 90 kHz. Para cuantificar el nivel de sonido,
el instrumento tiene una pantalla gráfica a color que proporciona una indicación de la intensidad de la señal con un gráfico de barras. También es posible, como he dicho, usar los auriculares suministrados para escuchar el nivel de sonido. Y debemos recordar que el oído humano, como he dicho, no puede escuchar los ultrasonidos. El límite es precisamente los 20 kHz, por lo que el instrumento debe generar una señal acústica proporcional a la intensidad de los ultrasonidos. Antes de pasar, digamos, a la zona de inspección, se debe ajustar la sensibilidad de este tipo de instrumentos con las teclas más y menos que vemos en la pantalla, ¿no? De esta forma, tenemos que hacer el cero, tenemos que reducir la sensibilidad para que la indicación esté próxima a cero. Ahora ya podemos escanear el área objetivo con el micrófono del sensor. Al acercarnos a la fuente de la pérdida, donde está la fuga, la intensidad de la señal aumentará. Esto se indicará en la pantalla con un número de intensidad de señal creciente y el nivel gráfico de barras. El sonido audible emitido por los auriculares, que podemos ajustar con las teclas a la izquierda del instrumento, permitirá también verificar la fuente de la fuga. Por ejemplo, podemos escuchar un silbido que nos va a guiar también, no solamente con la vista al ver la pantalla, sino también con nuestros propios oídos. Vamos a poder escuchar ese cambio de la intensidad conforme nos acercamos, ¿no? En algunos casos se pueden generar fuertes niveles de ultrasonidos cuando trabajan ciertas máquinas, por ejemplo, sensores de movimiento u otros equipos. Y debido a este sonido, que podemos clasificar como ruido ambiental, ¿no? En esta situación, pues el receptor leerá la intensidad total, ¿no? Es decir, no solamente va a leer la intensidad del ruido ambiental, más la intensidad del sonido de la pérdida, ¿no? Y en este caso, pues lo que puede suceder es que en la pantalla, incluso ajustando la sensibilidad, pues aparezca un valor muy alto, ¿no? Lo que hace, pues prácticamente complicado la detección de las fugas, ¿no? Entonces, el problema, como digo, se debe al ruido ambiental. Para resolver esta situación, tenemos que utilizar filtros. Es posible, en este caso, es posible utilizar un filtro automático para eliminar el ruido ambiental. Entonces, lo que hace el instrumento es detectar automáticamente la frecuencia del ruido ambiental más importante y la va a filtrar aplicando un filtro de bloqueo de banda de una anchura en torno a más o menos 5 kHz. Entonces, ¿qué hace el instrumento? Trata de buscar el ruido ambiental. Y el ruido ambiental, pues si tenemos suerte, pues tendrá unas frecuencias determinadas. Entonces, el equipo busca esa frecuencia del ruido ambiental y la elimina, la bloquea. ¿De acuerdo? Entonces, si tras aplicar el filtro, el nivel, en teoría, si solamente existe ese ruido ambiental, pues al bloquearlo, pues ya escucharíamos solamente las frecuencias de la pérdida, de la fuga que tengamos. Pero si tras aplicar el filtro, el nivel de señal no disminuye, no se acerca a cero, entonces el propio equipo va a repetir automáticamente el procedimiento para identificar otras frecuencias asociadas al ruido ambiental. De esta forma, el equipo puede filtrar automáticamente hasta 3 frecuencias ambientales. Como podemos ver en esta imagen de la izquierda, el procedimiento de utilización de este equipo es pues, llevar la punta del instrumento sobre el área bajo examen, ¿no? También se pueden usar accesorios como una parábola o un tubo de extensión. Para entornos con un alto nivel de ruido de fondo, se recomienda usar precisamente la parábola para dirigir precisamente al sensor solamente los ultrasonidos que emite la pérdida. Entonces es como si estuviéramos usando un teleobjetivo, si hablamos de una cámara, ¿no? Entonces con esa parábola, digamos que tratamos de evitar que nos lleguen ultrasonidos de otras partes que no estamos, de otras zonas que no estamos apuntando con la parábola, ¿no? Y en los casos en que, pues, por la infraestructura, pues no podamos acercarnos adecuadamente con el sensor, se puede utilizar, digamos, ese prolongador tubular que nos va a permitir, digamos, acceder a un punto concreto de una forma más fácil.
El modelo Amprobe ULD 400, el modelo que estamos viendo, también incluye un generador de ultrasonidos con una onda cuadrada de 40 kHz, típico pues para aplicaciones especiales donde, por ejemplo, por lo que sea, pues no tenemos presión. Es decir, tenemos un sistema y no tenemos presión, pero queremos evaluar si es estanco o no. Un depósito o una instalación. O, por ejemplo, como vemos en los coches, se utiliza también para ver si es estanco, si las ventanas cierran bien y es estanco, ¿no? Entonces lo que hacemos es dejar el emisor dentro del tanque, del depósito o dentro de las tuberías, y cerramos y entonces ya tenemos una fuente de sonido interna, una fuente de ultrasonidos en este caso, y con el receptor podemos buscar los puntos donde se puedan producir las fugas. En este caso no son fugas de aire a presión, serían las fugas del sonido, de los ultrasonidos emitidos por el emisor, ¿no? Las aplicaciones típicas para este emisor pues incluye la verificación de fugas o la identificación de puntos donde hay fugas de aire, agua o gas, por ejemplo en tanques de líquidos o gases, la verificación de estanqueidad de ventanas, puertas, techos en edificios, verificación de la estanqueidad de ventanas o parabrisas en automóviles, en sistemas de aire acondicionado, en tuberías de refrigeración, etcétera, etcétera. Muy bien, pues ya tenemos una visión general de este equipo. Vamos a continuar. Y ahora es el momento de introducir una tecnología mucho más avanzada y potente para detectar fugas de aire comprimido. Hablaremos de la nueva cámara acústica Fluke i900, pero ¿cómo es posible visualizar el sonido? Nosotros oímos el sonido con nuestros oídos, no lo vemos. Y para responder a esta pregunta, podemos pensar en una cámara termográfica que captura la radiación infrarroja a través de un sensor con un número limitado de píxeles, que funcionan individualmente como como termómetros individuales, ¿no? En el caso de la cámara acústica Fluke i900, el sensor está compuesto por 64 micrófonos dispuestos de acuerdo con un esquema de matriz específico, donde se distribuyen los sensores, y en este caso la distribución es importante, porque digamos en base a esa distribución se utilizan unos algoritmos, y en el caso particular de la cámara acústica Fluke i900 precisamente esa distribución es como la de las semillas de un girasol. Es interesante. Aquí vemos cómo se activan esos sensores conforme están recibiendo las ondas sonoras, ¿no? En el centro de esta placa, digamos, esta placa que vemos aquí gris, es donde están contenidos los 64 micrófonos. Serían como los píxeles del sensor de la cámara infrarroja. Y en el centro, digamos, está disponible también una cámara de luz visible. Entonces, lo que va a hacer la cámara acústica es fusionar la información acústica, fusionar la imagen acústica con la imagen visible en una sola imagen, y de esta forma crear una imagen donde se superponen la parte acústica y la parte visual, para de esa forma pues localizar muy fácilmente, digamos, dónde están situados los sonidos. Una pregunta lógica que nos podemos hacer sería: ¿y cómo sabe la cámara acústica dónde colocar cada sonido, ¿no? Cada fuente de sonido sobre la imagen visual? En una cámara, digamos, fotográfica, la imagen real, digamos, la imagen que se proyecta sobre el sensor, esto precisamente se consigue con una lente, ¿no? Pero en la cámara acústica no disponemos de una lente de sonido delante del sensor. Entonces tenemos que utilizar otra tecnología. El sonido que llega al sensor proviene de todas las direcciones, pero como tiene una velocidad limitada, no llega a todos los micrófonos al mismo tiempo, ya que estos están separados unos de otros por una cierta distancia. De esta forma, un algoritmo patentado analiza esta información en tiempo real y es capaz de comprender de dónde proviene el sonido para cada fuente de sonido
que tengamos delante del sensor. Y así puede calcular y mostrar la imagen del sonido superpuesta sobre la imagen de luz visible obtenida con la cámara digital colocada en el centro de la matriz de sensores. De esta forma, el algoritmo puede ubicar las fuentes de sonido en el campo visual. Por ejemplo, si el sonido proviene del lado derecho de la cámara, los micrófonos de ese lado detectarán el sonido una fracción de segundo antes que los micrófonos del otro lado. Y la imagen para ese sonido entonces se mostrará en el lado apropiado de la pantalla. Como vemos, es una tecnología complicada, pero digamos, Fluke ha conseguido dominarla y de esta forma ofrecer esta solución tan avanzada para la detección de ultrasonidos. Muy bien. La cámara visible y la cámara acústica tienen campos de visión similares. La cámara acústica tiene un campo de visión ligeramente más amplio, pero sin embargo la sensibilidad comienza a disminuir a medida que aumenta el ángulo, ¿no? En este sentido, la densidad del color rojo en la imagen pues trata de representar ese campo de visión de la cámara acústica. Entonces vemos que esa intensidad del color rojo va disminuyendo conforme se hace más grande el ángulo, ¿no? Entonces es una forma de representarla. Entonces vemos que más o menos los ángulos de visión son parecidos, pero digamos que la sensibilidad de la cámara disminuye conforme ese ángulo se hace mayor. Como cada fuga de aire puede generar un patrón de frecuencias diferentes, la cámara acústica i900 tiene un rango muy amplio de frecuencias. Va desde los 2 kHz hasta los 52 kHz. Y como cualquier instrumento que mida el sonido, tiene una sensibilidad, ¿no? Y esa sensibilidad varía precisamente según la frecuencia de la señal, como se muestra en las especificaciones de la cámara. Por ejemplo, nuestros oídos también tienen una dependencia similar. Es decir, escuchamos mucho mejor en el área de baja frecuencia que en la parte media y superior del rango de frecuencias. Algo similar sucede con la cámara i900 y de esta manera se especifica la respuesta de la i900 a 3 frecuencias diferentes. Comento esto porque muchas veces luego esta información aparece en el manual de usuario, en las especificaciones técnicas, y es interesante conocer qué significa y de dónde proviene. En relación con el rango de frecuencia, como podemos ver en la imagen, la cámara muestra el espectro de frecuencias a través de una gráfica con los diferentes valores del nivel de sonido para cada frecuencia, desde los 2 kHz hasta los 52 kHz, como hemos dicho, ¿no? Tal como he comentado también, el detector de fugas ultrasónico Amprobe ULD 420, el ruido ambiental puede ser una fuente de problemas para la detección de fugas de aire. Pero en este caso, para la i900, este problema se ha resuelto de una forma pues, inteligente y a la vez muy fácil de usar. Vemos sobre la gráfica de espectro que aparece a la derecha del display de la cámara, se puede ver un cuadradito amarillo que se puede desplazar, ¿no? Esta es la ventana de filtro que podemos aplicar a todo el espectro. Es decir, nosotros tenemos todo ese sonido que varía desde los 2 kHz hasta los 52 en esa gráfica de espectro, pero lo que podemos hacer es centrarnos solamente, es decir, escuchar solamente un determinado rango de frecuencias. Entonces, con esa gráfica podemos detectar los picos donde se producen las fugas, en torno a qué frecuencias. Y simplemente, como la pantalla es táctil, podemos desplazar ese cuadradito que actúa de filtro hacia arriba o hacia abajo. Lo que va a hacer la cámara es eliminar de la imagen de sonido todas las fuentes cuya frecuencia esté fuera de ese rectángulo, de forma que podamos centrar dicho filtro sobre la frecuencia de la posible fuga para eliminar cualquier ruido ambiental y poder analizar sin distracciones la fuga. La ventana de filtro no solo se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo, sino que también se puede ampliar y reducir. Podemos expandir esa ventana sobre todo el espectro que vemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar.
Vale, pues vamos a ver un pequeño vídeo que tenemos aquí. Entonces, en este vídeo vemos la ventana de filtro que, como he dicho, no solamente se puede desplazar, sino que también se puede reducir para de esta forma mejorar el filtrado y, por tanto, el análisis de la pérdida, ¿no? El ancho de banda óptimo, pues depende del entorno y la aplicación. Y como ejemplo, para encontrar fugas de aire o gas, se sugiere comenzar con una banda centrada en torno a los 35 kHz y con un ancho de este filtro en torno a los 5 kHz. Es muy fácil de utilizar el filtro, sobre todo porque la pantalla es táctil y eso nos permite desplazarnos, mover el filtro de una forma muy intuitiva. ¿De acuerdo? Esta recomendación del filtro se basa en la experiencia estadística de Fluke en la detección de fugas de aire a presión. De ahí la importancia de un instrumento que tenga una banda de frecuencias como la I900 que llega hasta los 52 kHz, ya que la señal o el sonido que nos interesa para las fugas muy a menudo se encuentra en el rango alto de frecuencias, ¿no? Una fuga de aire a alta presión tendrá un amplio espectro de frecuencias. Además, en una fábrica ruidosa es probable que haya muchos sonidos de baja frecuencia. Es por eso que podemos usar el hecho de que una fuga de alta presión emite un sonido en la banda de 30 a 45 kHz. De esta manera, al configurar la banda de frecuencias en las frecuencias más altas, escuchamos solamente las pérdidas y filtramos efectivamente pues todo el ruido de la fábrica, ¿no? Además, la configuración de frecuencia predeterminada en la i900 es esta que hemos dicho, ¿no? Ya está configurada en esta banda por defecto, pero por otro lado la i900 permite salvar la configuración del filtro de frecuencias junto con otras configuraciones de la cámara para así recuperar dichas configuraciones. Por ejemplo, si estamos detectando fugas de diferentes gases, ¿no? Que podrían dar lugar a una frecuencia diferente. Entonces podemos tener una configuración de la cámara, por ejemplo, pues para aire a presión y otra configuración para otro tipo de gas. ¿De acuerdo? Entonces simplemente es cargar la configuración y ya estaría perfectamente configurada para la detección. Como podemos ver, el uso de la cámara acústica i900 es muy sencillo, ¿no? Solo basta con observar con la cámara la instalación y jugar un poco con la ventana de filtro de frecuencia para optimizar la visualización de las pérdidas. Como podemos intuir, con la cámara acústica i900 el juego cambia radicalmente. Funciona de manera muy similar a la cámara termográfica, ¿no? Con la i900 se pueden escanear visualmente grandes áreas hasta 10 veces más rápidamente que con las soluciones de micrófono único punto a punto. Una vez que se ha encontrado una fuga, pues es muy fácil ubicar dicha fuga, ya que con la imagen o vídeo acústico guardado se salva también la imagen visual con los datos de la fuga, como distancia, importancia de la fuga, lo cual es una información vital para la creación del informe en sí mismo e inmediatamente proporciona la localización e información necesaria al técnico de mantenimiento para su rápida reparación. Una vez que se ha resuelto la fuga, nuevamente podemos verificar con la cámara acústica que los cambios se han realizado correctamente. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo un vídeo de cómo se vería una fuga, por ejemplo, a una distancia grande, ¿no? Aquí podemos ver pues, otros ejemplos de cómo se muestra el sonido asociado con fugas de aire a presión. Entonces, al superponer las dos imágenes, pues la imagen que obtenemos es muy clara, ¿no? Es muy fácil de interpretar. Como podemos ver, el uso de la cámara acústica pues es muy sencillo. Basta con apuntar la cámara hacia la instalación y jugar con la ventana de filtro de frecuencia para optimizar la visualización de las pérdidas, ¿no? También debemos tener en cuenta que las ondas de sonido se comportan de manera similar a otras ondas. Pueden ser absorbidas, transmitidas y reflejadas por diferentes materiales. Las ondas sonoras se reflejan de una forma fácil sobre superficies lisas, ¿no? Pero si consideramos una reflexión, debemos tener en cuenta que la distancia que recorre el sonido desde la fuente hasta la i900, debido a una reflexión, es mayor que la distancia que recorre el sonido directamente. Por lo tanto, la intensidad del sonido reflejado no será la misma que la intensidad del sonido que viaja directamente. Es una situación
en una situación donde no hay obstáculos, es decir, con una situación de campo libre, el nivel del sonido directo siempre será más alto que el nivel de cualquier reflejo, ¿no? Como vemos en la imagen, vemos en el gráfico de la derecha que las líneas reflejadas son más finas, porque al recorrer más espacio, pues la intensidad es menor y la presión es menor. Las reflexiones pueden ser una gran ayuda también para localizar fugas ocultas, ¿no? a nuestro campo de visión, como sucede en el ejemplo de este vídeo, donde gracias al reflejo del sonido de una fuga sobre el suelo, podemos detectar la fuga real. Entonces vemos que esa fuga se ha reflejado sobre el suelo y ese reflejo nos ayuda a buscarlo, ¿no? Lo vamos a ver de nuevo. Vemos el reflejo en el suelo, pero ese reflejo al movernos se mueve también, porque es un reflejo. Pero de esta forma podemos localizar esa fuga que estaba bajo la mesa de trabajo y que inicialmente no estaba en nuestro campo de visión. Entonces, los reflejos son también una herramienta útil para encontrar fugas. ¿De acuerdo? Como sabemos, el sonido viaja en línea recta, ¿verdad? Pero como cualquier onda, el sonido tiene también la capacidad de alcanzar áreas detrás de los obstáculos. Este fenómeno se define como la difracción de las ondas. La difracción del sonido es también una gran ayuda para detectar fugas detrás de obstáculos. La fuente de sonido puede aparecer en el borde de un objeto que parece no tener líneas de aire comprimido. Y en muchos casos, esto puede significar que la fuente del sonido real está detrás del objeto. Como vemos en este vídeo, es posible usar este fenómeno de manera similar al uso de los reflejos para identificar pérdidas que no están en la línea directa de visión. Entonces tenemos que utilizar también estos pequeños trucos para localizar las fugas de una forma rápida y sencilla con la cámara acústica i900. Muy bien, el éxito de la detección de la fuga en realidad depende de la señal acústica o sonido creado por la fuga, ¿no? Y la intensidad del sonido creado por la pérdida depende de múltiples parámetros. Entre estos parámetros podemos nombrar, por ejemplo, la temperatura, ¿no? La presión, el tipo de aire comprimido o densidad del gas, el tamaño del orificio, la forma del orificio, el tipo de material del tubo, el diámetro del tubo, el caudal de la fuga, etcétera, ¿no? Todos estos parámetros finalmente influyen en la firma del sonido creada por la pérdida. Para simplificar el análisis, nos debemos centrar en algo que podamos estimar en campo, ¿no? De esta forma, podemos indicar lo siguiente. Primero, distancia. Cuanto más nos acerquemos a la fuga, mejor será su detección. Al alejarnos de la pérdida, nuestras posibilidades de encontrarla disminuyen. En este sentido, debemos recordar cómo cambia el nivel de sonido con la distancia. Nos acordamos de que la ley era la inversa del cuadrado, ¿no? Muy bien, distancia. Presión. Una presión más alta crea un sonido más fuerte cuando se produce una fuga. Una presión más baja reduce nuestras posibilidades de encontrar la fuga. Y tercero, caudal. Cuanto mayor es el caudal de la pérdida, mayor es el sonido generado. Las fugas más pequeñas y de bajo flujo son un poquito más difíciles de detectar. ¿De acuerdo? Entonces son tres conceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de capturar, de buscar las pérdidas, las fugas de aire a presión. El caudal de la fuga de aire comprimido se mide en centímetros cúbicos por segundo o pies cúbicos por minuto, ¿no? Este caudal define el flujo o volumen de aire por segundo a presión normal, pero esta cantidad dependerá de la presión atmosférica, la temperatura ambiente y la humedad, por ejemplo. De esta forma, para fines de medición, el flujo muchas veces se estandariza en condiciones, digamos, estándar específicas. Dependiendo de las condiciones de uso, esto se puede llamar condiciones estándar o condiciones normales. Las condiciones estándar tienen el valor estándar de temperatura y presión atmosférica para medir el flujo. Y muy a menudo se utiliza el valor de un bar de presión atmosférica a nivel del mar a 0 grados Celsius para definir las condiciones estándar. Simplemente es porque algunas veces aparece esto en la documentación, el caudal en condiciones estándar. Aquí podemos ver un ejemplo de la relación entre el tamaño de la fuga, la presión y la distancia a la que se detecta. Por ejemplo, hemos detectado una fuga a 10 metros de distancia a una presión de 700 kilopascales
y la fuga es de 150 mililitros por minuto. Entonces, bueno, pues con la cámara acústica podemos detectar fugas a distancias, por ejemplo, superiores a los 50 metros, ¿no? Incluso 100 metros, ¿no? Pero, como se indica, va a depender también del tipo de fuga. Muy bien, hasta ahora solo hemos hablado del aire a presión, pero es lógico preguntarnos si también es posible detectar fugas de otros gases. En este sentido, si consideramos otros gases, debemos tener en cuenta otro aspecto que puede influir en la detección de dichos gases. Este otro aspecto es la densidad del gas, ¿no? Se puede usar una regla general sencilla. Los gases más densos producen más sonido cuando se produce una fuga. En consecuencia, para esos gases más densos tendremos la misma o incluso mayor probabilidad de detectar sus fugas. Los gases de baja densidad pueden ser un poquito más problemáticos su detección, ¿de acuerdo? Lo siguiente puede establecerse en relación a los gases más comunes utilizados en la industria. Por ejemplo, encontrar fugas de hidrógeno y helio pues puede ser relativamente difícil. Las probabilidades de encontrar fugas de vapor, metano, amoníaco o neón son pues medias. Y las posibilidades de encontrar fugas de nitrógeno, etileno, oxígeno, argón, dióxido de carbono y otros gases con una densidad mayor que el aire, pues serán pues muy buenas. Ahora podemos ver algunos ejemplos adicionales de problemas detectados con la cámara i900. En esta imagen podemos ver cómo con la i900 es muy fácil detectar las fugas incluso a grandes distancias. Aquí la fuga sería este puntito que vemos aquí. Esto que vemos aquí sería nuestra fuga, que está a una gran distancia y la estamos viendo a esa distancia enorme. En este otro ejemplo podemos ver un problema en las conexiones de un compresor, ¿no? Lo vemos aquí claramente. Aquí vemos un problema en un regulador, lo vemos claramente. Es decir, la superposición de las imágenes acústica y visual es perfecta y nos determina el punto exacto donde tenemos la fuga. Y gracias al filtro podemos eliminar cualquier ruido ambiental. Aquí vemos cómo el filtro se ha aplicado en esta gama y vemos precisamente solamente la fuga. De esta forma marcamos la fuga para la reparación de una forma muy clara. Un problema en una línea de producción, en una instalación, por ejemplo, de alimentos y bebidas. Vemos la fuga aquí. Aquí vemos una fuga en una línea de gas natural en una acería. Aquí vemos que el filtro se ha aplicado a una frecuencia diferente por la naturaleza diferente del gas. Y aquí vemos un problema en la línea de montaje de los elementos de aire a presión en semirremolques. Vemos aquí, vemos en este caso el filtro que está, como es aire a presión, está en torno a los 40 kHz. En esta otra imagen vemos una fuga en una instalación de nitrógeno. Vemos claramente la fuga en esta zona. Entonces, es como la cámara termográfica, es visual. Podemos utilizar un termómetro, pero hoy en día es mucho más cómodo utilizar una cámara termográfica. Pues lo mismo sucede para el sonido, ¿no? Para los ultrasonidos. Aquí vemos una fuga en un compresor de amoníaco. Y en este otro caso es una fuga en un tanque de argón. Vemos aquí la fuga. Y vemos el reflejo también de la fuga. ¿De acuerdo? Se ha reflejado. Para gases diferentes del aire a presión, se debe considerar que el coste de estos gases puede ser también muy elevado, ¿no? Incluso puede suponer un riesgo de explosión, por lo que su detección es también muy importante, ¿no? Es decir, ya no solamente el mantenimiento o el ahorro económico, que si es un gas como el argón, pues pueden ser muy caros, pero si es otros gases explosivos, pues entra también en juego el tema de la seguridad. Hasta ahora hemos visto cómo la cámara acústica i900 permite detectar fugas de forma rápida y fácil, incluso para una persona sin experiencia. Pero también sería interesante poder cuantificar de alguna manera la pérdida económica asociada con la pérdida de aire o gas. Para lograr esto, la cámara i900 ofrece la función LIQ. La función LIQ proporciona una nueva forma de cuantificar el caudal y el coste de una fuga e incluye una estimación de la distancia, como vemos en la imagen, y el índice de gravedad LIQ, que puede variar entre 1 y 10 dependiendo de la pérdida. Esta información será salvada
y luego será utilizada por el software para estimar el coste económico de la pérdida y hacer un cálculo del retorno de la inversión. Entonces vemos cómo la cámara centra la fuga y nos da la distancia y nos da la gravedad de la fuga a través de unos algoritmos propios. ¿De acuerdo? Los datos guardados en la cámara con la función LIQ se utilizan en el software en línea, online, para cuantificar el caudal y las pérdidas económicas asociadas con cada fuga de gas. Como vemos la imagen, para personalizar el informe automático que podemos crear con este software, podemos introducir la referencia del informe, el nombre de la empresa, las condiciones de funcionamiento, como el sistema de unidades, por ejemplo, sistema métrico, la moneda, euros, el tipo de gas, la presión en bares, el coste del gas. Si es aire a presión, pues 0 euros porque tomamos el aire, lo tomamos de la atmósfera, ¿no? Pero como estamos hablando de compresores, pues tenemos que introducir el coste del kilovatio hora y la potencia específica del compresor, es decir, la relación entre potencia y caudal, que viene expresada en kilovatios por cada 100 litros al minuto. Este es un dato que suele aparecer en la placa del compresor, o si no, pues lo podemos buscar seguramente en Internet, ¿no? El número de horas de funcionamiento también podemos introducir y podemos añadir comentarios y demás. Ahora lo que podemos hacer es cargar los ficheros que hemos guardado en la cámara, los transferimos al ordenador, los cargamos en esta posición, los arrastramos y los llevamos a esa posición y ya podemos pasar a la siguiente página. De esta forma, para cada fuga de gas que hayamos capturado, el software nos va a indicar cuál es el índice LIQ y la pérdida estimada en litros por minuto y su coste. Vemos el coste en euros, vemos el caudal de la fuga y la gravedad, ¿de acuerdo? Y el fichero que hemos cargado. Finalmente, también podemos ver información particular para cada fuga de gas, como una foto de la instalación, la fecha, la hora, la distancia. Podemos elegir el tipo de problema encontrado, por ejemplo, si es un problema en una conexión rápida o una válvula. El software nos permite introducir esta información. El valor de la función LIQ, es decir, la gravedad de la pérdida, el nivel de sonido en decibelios, la presión indicada, el caudal de la fuga de gas y el coste económico de dicha pérdida. Y con toda esta información es posible generar un informe automático para documentar el problema y su posterior reparación. Por otro lado, dado que cualquier inversión debería justificarse desde un punto de vista del retorno de la inversión, Fluke también ofrece un software en línea para calcular el retorno de la inversión, lo que los ingleses llaman el ROI, ¿no? El ROI de la cámara. En la primera página de esta aplicación podemos introducir el nombre de la empresa para tener un informe personalizado, ¿no? Para un caso específico. Luego podemos seleccionar el sector. Esto pues, nos sirve simplemente para documentar el informe, ¿no? Luego tenemos que seleccionar las unidades utilizadas. Podemos indicar unidades métricas, potencia en kilovatios, flujo de aire comprimido en metros cúbicos por segundo, o podemos seleccionar también unidades anglosajonas, ¿no? Y finalmente elegimos también la moneda. Pulsamos siguiente y en la segunda página se deben ingresar los datos típicos como potencia total instalada del compresor. En las unidades seleccionadas se debe incluir la suma de todas las potencias de todos los compresores utilizados en la instalación. Introducir el precio de la electricidad, la cantidad de días que trabajamos, el número de horas de funcionamiento por día, el número de días que la instalación no va a funcionar al año, y esta información nos va a permitir, digamos, calcular el retorno de la inversión. A continuación podemos pulsar hacia adelante y en la última página se muestra inmediatamente el cálculo de retorno de la inversión de la Fluke i900. Este cálculo del ROI veremos todos los datos que hemos indicado, la potencia total instalada de aire comprimido, la estimación de la cantidad de esta potencia instalada, de las pérdidas que tenemos, la estimación del caudal de aire comprimido, y obtendremos la estimación de los costes anuales de las fugas de aire comprimido calculados en función del coste de la electricidad, la energía consumida y las horas totales de operación al año. La estimación del coste anual de electricidad debido a pérdidas es una estimación de la cantidad de energía
realmente relacionada con las pérdidas, ¿no? Basada en datos estadísticos promedio para la industria. Por lo general, esto es alrededor del 30%. Y el coste de reparar las fugas. Los resultados del cálculo proporcionan cuántos meses se llevará, cuántos meses necesitaremos para pagar la cámara i900 con los ahorros obtenidos al reparar las fugas de aire detectadas con la i900. Por lo tanto, es una herramienta muy útil para justificar la compra de la cámara. Aquí podemos ver 3 ejemplos del retorno de la inversión para una fábrica, por ejemplo, de un compresor de 250 kilovatios con un coste de electricidad de 0,1 euros por kilovatio hora, trabajando 6 días a la semana, 16 horas al día, 5 días sin trabajar por año. Y en esta situación podemos considerar que la empresa primero no verifica el nivel de las pérdidas y en este caso el retorno de la inversión pues es en solo 8 meses, ¿no? En el caso de que la empresa realizara, por ejemplo, una revisión anual, el retorno pues, de la inversión pues, sería de 14 meses. Por lo tanto, es una herramienta fundamental para justificar también la inversión en un instrumento como la cámara i900. Y a veces es importante esta justificación porque, por un lado, están los técnicos de mantenimiento, el responsable de mantenimiento, por otro lado, podemos tener el responsable de compras, por otro lado, podemos tener el responsable de eficiencia energética de la empresa. Entonces, gracias a esta justificación, es muy fácil mostrar que realmente con la cámara pues podemos no solamente mejorar el mantenimiento, hacer que la planta esté trabajando continuamente, sino también ahorrar dinero. Muy bien, finalmente, pues podemos resumir las especificaciones de la clave de la cámara i900. Vemos que dispone de 64 micrófonos. La cámara en sí misma puede detectar sonidos y ultrasonidos en el rango de 2 kHz a 52 kHz. La distancia de trabajo para la detección de sonido es desde medio metro hasta más de 50 metros. Se han hecho pruebas hasta 100 metros o más, pero las capacidades de detección también dependerán significativamente de la intensidad de la fuente del sonido, ¿no? Vemos que la información se puede guardar en modo de una imagen, de sonido, una imagen visual o también en forma de vídeo y se puede guardar información adicional con la función LIQ para que después con el software en línea se puedan cuantificar las pérdidas y el caudal, las pérdidas económicas, el caudal de cada fuga y crear un informe automático. La nueva cámara i900 pues ofrece valor en todos los niveles de la empresa, ¿no? Por ejemplo, para el director de eficiencia energética ofrece la posibilidad de ahorrar en el consumo. Para el gerente de mantenimiento, pues convierte a cualquier técnico en un experto verificador de fugas. El técnico de mantenimiento puede convertirse fácilmente en un inspector profesional y los auditores pues pueden realizar más auditorías y crear informes más profesionales. Hay varias cosas clave para recordar como resumen de esta presentación de la i900. La cámara i900 proporciona una identificación clara de la posición de la fuga, combinando la imagen de sonido creada por la fuga con la imagen visual. El usuario de la i900 no requiere una formación específica, solo necesita conocer prácticamente cómo encender la cámara y cómo guardar los resultados. La cámara permite, digamos, cancelar el ruido externo y definir con precisión la posición de la fuente de sonido, lo que le permite pues, encontrar pérdidas, como hemos dicho, pues 10 veces más rápidamente con otro tipo de instrumentos puntuales. Puede guardar tanto la imagen o el vídeo del sonido como la imagen visual o el vídeo visual para realizar el informe. También se pueden salvar notas de texto, fotos digitales adicionales, información sobre el tipo de fuga, la fecha, la hora de la inspección, la distancia a la fuga, la gravedad de la misma. Y por último, como he dicho, con el software online Leak Reporter, gracias a la información proporcionada por la función de cuantificación de las fugas LIQ, es posible obtener una estimación del flujo de la fuga y su coste económico a la hora de realizar un informe automático. Aquí podemos ver el alcance del suministro de la cámara i900. Bueno, pues así hemos llegado al final de este seminario. Espero que haya sido interesante. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Pues nada, muchas gracias y nada, hasta el próximo seminario o cuando queráis, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego.